la presencia del Padre, mucho mayor razón estando a sus pies. Sabiendo que a sus pies vamos a estar seguros, vamos a encontrar el gozo, vamos a encontrar la salvación, vamos a encontrar seguridad, vamos a encontrar esperanza. No hay otro lugar mejor que estar en sus pies. Amén. Bueno, me tocó esta tarde compartir la palabra del Señor, así que vamos a estar hablando. Sabemos que en la situación que hoy en día el mundo está atravesando, ¿sí? La verdad que es bastante crítica, pero sé que también se levantarán los hijos de Dios a través con su palabra. Y entonces mucho mayor razón, como estamos diciendo, estar a los pies de Cristo, para que pueda traer a cada hogar consuelo, pueda traer paz, seguridad, y ante todo, ¿no? Porque es ese encontrarse con Cristo, el autor de la salvación, que puedan jalar, ¿sí? Jalar de su espíritu aquel Cristo que vino hace 2000 años atrás, trayendo vida eterna. Y por qué no decir, como decíamos, como estamos cantando, entregar a sus pies todo lo que somos. Amén. Bueno, nos vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a ir a Isaías. En el libro de Isaías vamos a estar leyendo el capítulo 24, el versículo 7. ¿Sí? Vamos a estar hablando, como dice, se perdió, dice, el vino. ¿A quién le gusta el vino? Yo creo que a la pastora le encanta el vino. Mendocina, donde hay mucho vino. A mí también me gusta. ¿A quién no le gusta estar comiendo, almorzando y tomarse un vinito? ¿Sí o no? Está bueno. Así que está bueno. Dice, pero acá dice, ¿qué pasó? Se perdió el vino, dice. Enfermó la vid. Wow. Y vieron todos los que eran alegres de corazón. Yo quiero irme vamos a ir a la versión NRV, en la Reina Valera 1990. No sé si lo tenemos acá. No. A ver, vete para comparar. Ahí te va a salir. Vamos a ver. Quiero que vamos subiendo. Yo creo que ahí a lo mejor no lo han bajado, pero tenemos ahí. Vamos subiendo. Ahí está. Sí, pero la mía dice de otra manera. Dice claman en las calles, dice. Vamos subiendo, a ver. Otra Reina Valera nuevamente. Vamos subiendo, dice claman en las calles. Vamos subiendo, sí, se perdió. Vamos subiendo. No. Vamos subiendo, sí. Vamos subiendo. El vino nuevo, dice claman en las calles. Empieza con claman. ¿Sí? No, se terminó, ¿no? Dice, en esta versión dice, claman en las calles por falta de vino. Todo gozo, dice, se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Así que dice, claman en las calles por falta de vino. Entonces vemos que el vino, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? El gozo. Entonces cuando
Imagino cuando uno se pasa del vino, ¿qué es lo que hay? ¿Qué? ¿Perdón? ¿O es que es el 11? ¿O es que a lo mejor se me fue bien? A ver, vamos a la versión. A lo mejor lo anoté mal. ¿Sí? Puede ser que sea no, sí. ¿Sí? Esa. Entonces, el versículo 11. Dice, claman por el vino en las calles, todo contento está, dice, ensombrecido. Es otra versión. Dice aquí, claman en las calles por falta de vino. Entonces estamos viendo si el falta de vino, que es el gozo de la salvación en las calles, podemos ver, ahí está, dice clamor, dice claman en las calles, por falta de vino toda alegría se ha extinguido, dice el júbilo se ha desterrado. Así que entonces en este lugar falta el vino. Pero vamos a ir a leerlo, por ejemplo, el versículo 4. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a leer el 5 y el 6. Vamos a ir a la Reina Valera. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Nos vamos a ir a la NTV para leerlo, para entenderlo mucho mejor, por aquí nos habla con más claridad. Aquí lo tienes ahí. Sí, dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de ¿qué? De Dios. Han violado sus leyes, han quebrantado su pacto eterno. 6. Por lo tanto, una maldición consume la tierra, sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado y el fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Entonces, en esta versión que estamos leyendo, dice, claman en las calles por falta de vino. Sabemos que el vino es el gozo, estamos diciendo, el gozo de la salvación. Entonces necesitamos que en este tiempo en la cual estamos pasando una situación crítica el mundo entero, necesitamos que se pueda derramar este gozo, que se está perdiendo en algunos lugares, en algunas casas, ¿sí? Y así mismo se pueda derramar su palabra, pero con este gozo de la salvación, llegando a cada familia, a cada vida, ¿sí? Transformando su vida entero, ¿sí? En el Espíritu, porque necesitamos que cada uno de nosotros levantarnos, ¿sí? Implantar este gozo de la salvación, que el vino no falte, sino que al contrario puedan conocer esta salvación, ¿sí? Nos vamos a ir a la raíz primaria, ¿sí? Vamos a ver el vino, en la Reina Valera el vino, vamos a ver. Sí. El 7. Vamos a ir a la H3423. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, quiero llegar a, dice de esta manera, la raíz primaria dice ocupar, ahora dice desalojando a los habitantes previos y poseer el lugar de ellos, por implicación. Vamos a ver, yo estaba viendo el tema de conquistar, heredar, ¿sí? Destruir, disfrutar, poseer y recuperar. Entonces vemos cuando la raíz primaria dice desalojando a los habitantes previos, cuando estamos en el desconocimiento de la cosa del Señor, cuando estamos transitando en el mundo, en nuestro interior, ¿qué es lo que había primero? Había en ese desconocimiento cuando estamos andando ahí sin conocer a Cristo. Sabemos que dice, habitaba en nosotros seguro que aquello que es, por ejemplo, el orgullo, ¿sí? La mentira, porque cuando venimos a las cosas del Señor,
necesitamos cosas, sacar eso en nuestro ser, ¿sí? Y también tiene que ver en una regeneración en nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces necesitamos desalojar a los habitantes previos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel tenía que ir a la tierra prometida? ¿A quiénes tenía que desalojar de la tierra? Tenía que alojar a aquellos que habitaban en esa tierra. Entonces, vemos la misma manera que cuando nosotros salimos de ese lugar y venimos con esas cosas, tenemos que sacar de ese lugar, ¿sí? Para que pueda entrar que la palabra del Señor, toda esa palabra que en cada uno de nosotros nos es compartido, tiene que ocupar el lugar de ellos. Por ejemplo, tenemos que conquistar, tenemos que ese lugar, tenemos que despojar, tenemos que poseer y recuperar lo que en ello hay. Por ejemplo, vamos a ir a Isaías 35:10, ya me va a ir entendiendo a dónde quiero ir. Entonces, a Isaías 35:10. Entonces, quiero llegar a entender que necesitamos recuperar el gobierno de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Ese gobierno que estaba con el pecado, lleno de pecado, ¿sí? Pero, ¿a dónde vamos a llegar? Recuperando el gobierno de Dios. Isaías 35:10 dice de esta manera: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Y huirán, dice, la tristeza y el gemido. Entonces, los redimidos de Jehová, ahí viene, ¿sí? Ya un gobierno de Dios en nuestras vidas, para poder entender lo que Dios preparó desde antemano de la fundación del mundo para mi vida. Entonces yo tengo que sacar todo lo que había, y todavía seguro que lo tengo, cada uno de los vamos. Es un proceso que vamos sacando, ¿sí? Tiene que salir para poder entender para poder recuperar lo que Dios quiere que yo tenga. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, ese vino celestial que a mí me llama para recuperar ese lugar, ahora quiero ir a 1 Samuel 8:4. La palabra del Señor habla de los hombres que no tienen gobierno. Nos relaciona con un pez, ¿no? Dice, el pez no tiene gobierno. Entonces necesitamos cada uno de nosotros recuperar nuestro gobierno en la cosa del Señor. Por ejemplo, vamos a ver en este lugar. En 1 Samuel 8:4 dice: entonces todos los ancianos de Israel, dice, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, vamos subiendo. Dice, por tanto, constitúyenos, dice, ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a seguir subiendo. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeran, porque no te han, desechado a ti, sino a quién, a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos que como el pueblo de Israel van ante Samuel y le piden, ¿no?, que les ponga un rey. Y claro, a Samuel no le agradó esto. Pero vamos a ver, quiero retroceder un poquito. Queremos recuperar el gobierno de Dios, la salvación para nuestras vidas y así mismo para los demás. Que pueda venir el gobierno de Dios, ese sería el reino de Dios a nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hago? Por ejemplo, si retrocedemos, Samuel fue un niño que fue creciendo en el tabernáculo, ¿sí? Desde pequeño. Pero ¿quién lo enseñó? Cuando llegó pequeño estaba Elí, el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan cuando
lo que cuando a cada uno se nos dio una responsabilidad, por ejemplo, al sacerdote Elí, de ministrar el santuario. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cuando Samuel llega pequeño y una noche lo llama Dios, ¿no? Y Samuel, y claro, y Samuel no conocía la voz de Dios. Pero vemos que en la tercera vez sí le dice, ve, le dice, dice Elí, ve, heme aquí. Y cuando Samuel va, Dios habla con Samuel y dice lo que dice el juicio que le va a caer sobre la familia de Elí. Entonces podemos ver al sacerdote Elí cómo pierde el gobierno sobre su casa, de poder de que sus hijos no administraban bien, no les decía nada, es decir, los sobreponía, es decir, decía, está bien, sabía que es lo que hacía, pero vemos entonces que cada uno podemos ser llamados, dice que somos sacerdotes y reyes. Entonces estamos llamados a pelear por nuestra casa, a luchar por nuestra casa. Entonces, a tener el gobierno de nuestra casa. Entonces, y aquí también, si vemos, si leen lo anterior, dice cuando el pueblo se levanta contra Samuel, dice, tú ya eres viejo, dice, he aquí, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey. Entonces vemos que parece que se vuelve a repetir, si se dan cuenta. Entonces vemos que Samuel dice, vamos a leer el versículo 5, vamos a leer el 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos, dice, no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Entonces necesitamos en esta noche, yo sé que muchos están escuchando, necesitamos pelear por nuestra casa, por la casa que nos dio, donde vamos creciendo, por la familia que nos dio, que no se puedan perder, es decir, todo lo que Dios te ha entregado para el llamado que tú has sido, puedan también tu generación puedan ocupar el mismo lugar o crecer más de lo vivido. Es lo que un padre quiere, que sus hijos lo superen, ¿sí o no? Que a lo mejor uno no ha sido profesional, necesita que el hijo lo supere, que sea un profesional, no que no estén de vuelta ahí como se decían allá en Latinoamérica, con el pico y la pala, sino que sea algo en la vida. Entonces vemos que nosotros en lo espiritual lo mismo, que si has conocido, llegaste a una estatura, que también no pierdas que ellos puedan ser lo más grande. Entonces necesitamos, tanto en lo espiritual, pelear esas batallas. Entonces, ¿cómo necesito recuperar el gobierno de Dios, implantarles a ellos? Si yo tengo que corregirlos, la tengo que corregir. No ser como Elí, que a pesar de lo que ellos hacían, Elí no nos decía nada. Entonces vemos que también acá dice Samuel, y le dijeron aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Qué triste ver que nuestros hijos no puedan andar en nuestros caminos que nosotros hemos andado. Entonces necesitamos pelear, levantarnos, declarar que ellos serán grandes, que ellos seguirán el camino de Dios. Así que necesitamos. Y luego dice, pero lo más lamentable es cuando en el 7 dice, ¿no? Y a Samuel no le gustó, no le agradó. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Todo lo que te digan, dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí, dice, para que no reine sobre ellos. Qué triste, ¿no? Porque sabemos que Dios, desde que los sacó de Egipto, peleó las batallas con ellos, ganó ciertas batallas, derribó ese muro en Jericó que eran imposibles de derribar. Y así mismo como en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Dios nos ayuda. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces por situaciones que tropezamos en una piedra por lo que no me dijo o sí me dijo, tal cosa no me dijo. Solemos cambiar de Dios por otro.
o nos alejamos. Y luego las cosas suelen ser muy lamentables. Y entonces por eso dice, por ese desconocimiento, sabemos que en Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Entonces necesitamos andar en ese conocimiento del Señor, con ese gobierno de Dios, que haya ese vino, ese vino de la salvación en nuestras vidas, y esa la podemos compartir a otros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en Lucas 19:1, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver en Lucas 19:1, cuando el dador de vida, el Rey de Reyes, caminaba, el Jesús, dice de esta manera. Esta historia lo conocen, vamos a verlo, dice, habiendo entrado Jesús, dice, a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió, dice, que un varón llamado, dice, Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba, dice, ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, y corriendo adelante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos la historia de Zaqueo y Jesús, el encuentro. Vemos que este hombre era bastante rico en ese lugar, pero como vemos que a pesar de la situación, que él quería conocer a Jesús, pero lo que me llama la atención es que cuando el dador de vida pasa por ese lugar y dice que le dice, no, Zaqueo, baja y desciende, necesito posar hoy en tu casa. Claro, vemos que cuando vemos, yo quiero ver la transformación de este hombre, ¿sí? Dice que él cambió su vida, su manera de vivir. Entonces vemos que no vivía el gobierno de Dios en su vida, vivía un gobierno natural, era hijo de Abraham que se había perdido. Entonces vemos como una palabra de Jesús, dice, una decisión de parte de él, le cambia entero a él. Por eso dice, pero no le importó. Dice, a ver, entonces Zaqueo de pie dijo ante el Señor, he aquí, Señor, doy la mitad de mis bienes, dice, doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido, dice, la salvación a esta casa, el gozo de la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto era hijo de Abraham. Entonces, al ver esto, dice que mucha gente murmuraba diciendo que había entrado a posar, dice, con un hombre pecador. A veces, muchas situaciones, a él no le importó que murmuraran la gente. Hay muchas veces, a lo mejor, alguna vez, tanto, no ha sido mucha en la experiencia que llevo, sí, tanto en Madrid, un tiempo que estaba, tanto mayormente los que somos latinos, ¿sí? Cuando eres cristiano te ponen un sobrenombre, te dicen el santulón, se burlan, pero a uno no le importaba, porque sabían en lo que él había creído, ¿sí? Y aquí estando también, personas mayores, cuando eres cristiano, dice que se vuelcan, hay una indiferencia enorme. Entonces, cuando tú quieres hablar acerca de, por ejemplo, de política o de fútbol, eso no hay problema. Pero cuando quieres hablar de Dios, no quieren saber nada. Te hacen una cruz, ¿sí?
Entonces, pero a él, dice, no le importaba lo que ni la murmuración, pero había encontrado, dice, esa salvación. Había encontrado el gobierno para su vida, para su familia. Entonces necesitamos ver que como Cristo, cuando camina, dice que iba a un lugar, no iba por casualidad. Sabía que a alguien había que salvar o cambiarle la vida. Entonces, va a haber, es un tiempo de oportunidad en la situación donde tenemos que, cada uno de nosotros, de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos, compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, así como Zaqueo. Yo imagino que Zaqueo, cuando se fue Jesús, dijo, no veas lo que pasó. ¿Sabe quién vino? Jesús a mi casa. Ha cambiado mi vida entera, ha transformado. Ahora ya no me importan las cosas que yo antes cobraba, los impuestos. ¿Sabes a cuántos habrá, a lo que ha engañado, habrá devuelto o cuadruplicado? Dice a lo que, ¿sabes? Es lo mismo. Cuando uno conoce la salvación, conoce la gracia, la misericordia, y cuando viene el gobierno de Dios para nuestra vida, no le importa. No importa, yo sé que en algunas cosas vamos a fallar, seguro, no digo que no. Pero cuando vemos, necesitamos cada uno de nosotros comer esa palabra. Nos vamos a ir, por ejemplo, en 2 Corintios 5:17. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a este lugar. Un versículo muy conocido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, dice, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de ¿qué? De reconciliación, de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La invitación siempre ha de estar, ¿sí? Que yo sé que en cada uno, tanto como Zaqueo y en muchas personas, necesitamos que puedan determinarse a conocer a Jesucristo, invitarles a su vida, así como cambió Zaqueo, también la puede cambiar la vuestra, ¿sí? Y luego voy a hacer una nueva criatura, ¿sí? Y puede decir que las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es un proceso que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, pero muchas personas la necesitan experimentar, necesitan cambiar, necesitan conocer a este Cristo Jesús, quien tiene poder para cambiar vidas, transformar vidas. Y a cada uno de nosotros nos ha llamado a cumplir ese ministerio que nos dio, el ministerio de la reconciliación, para que pueda venir el gobierno de Dios a la vida de ellos y asimismo a cada uno de nosotros, transformando nuestra vida, llevándonos a esa estatura que Él nos quiere llevar. Dice en Salmo 16:11, vamos a ir dice, me mostrará, dice, la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Sé que cuando nos muestra la senda de la vida, el camino donde vamos caminando no es color de rosas. Hay un enemigo que nos hemos hecho. Y ese enemigo levanta a la familia, a los amigos. Tanto vemos a ver hasta dónde somos capaces de soportar. ¿Sí? Pero cuando uno está en su presencia, hay plenitud de gozo. Como estábamos cantando al principio, a sus pies. No hay otro lugar mejor que estar a sus pies. ¿Sí? Porque en ello vamos a encontrar esperanza, gozo, paz. Porque eso ha de ser que me va a impulsar a cada uno de nosotros a enfrentar el día a día. ¿Sí?
Yo sé que a veces las fuerzas a uno se los termina y dice, wow, yo ya no. Pero si tú estás, ¿sí?, en la senda de la vida, con Cristo Jesús, no hay otra cosa mejor que de Él vienen las fuerzas para poder seguir. Y cuando estás en la presencia de Él, hay plenitud, gozo, a pesar de la situación. Dice, haya crisis, no haya crisis, haya pandemia, no hay pandemia. Estás gozoso. Entonces necesitamos compartir este gozo a aquellos que no lo tienen. Esta salvación, el vino de la salvación, necesitamos compartir mucho. ¿Sí? Jeremías 15:16. ¿Cómo se va adquiriendo ese gozo de la salvación? Jeremías 15:16 dice de esta manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue, dice, por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre, tu propósito se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces se fueron halladas tus palabras y yo las comí. Las palabras del Señor, dice la palabra del Señor, que día a día, mañana por la mañana, las misericordias de Él se renuevan todos los días. Entonces, ¿qué cada uno tiene que hacerla? Es comerlas, es alimentarlas, alimentándome. Yo me acuerdo una vez cuando estaba discipulando a Tomasito, un muchacho ya de grande, ¿sí?, a la familia de Rico, al hijo. Claro, él me decía, 2 discipulados, José, que no hemos tenido. Me dice, no sé, yo me siento flaco, dice, a pesar que era el delgadito, ¿sabes? Entonces, mira, ¿qué pasaría si no discipulamos un mes? Pues imagínate cómo te sentirías si no comieras un mes. Y era bastante gracioso. La verdad que entonces necesitamos que cada uno come las palabras. Y yo las comí, dice, y tu palabra me fue por gozo. Y dice, y por la alegría, ¿dónde? En mi corazón. Entonces sabemos que todas las palabras del Señor, dice que todas las promesas que no añaden, ¿qué? Tristeza. Al contrario. Porque tú dice, porque tu nombre, tu propósito se invocó sobre mí. Cuando desde la eternidad, desde que tú has venido a esta vida, la que hemos venido a esta vida, hay escrito sobre nosotros lo que tenemos que cumplir. Pero necesitamos, se ha declarado, pero ahora ese propósito depende de si yo lo cumplo o no lo cumplo. Para mí fue un privilegio con nuestra paternidad de poder viajar. ¿Se acuerda, pastora? Cuando viajamos a Madrid, 6 horas de ruta y 6 de vuelta. Y es un privilegio de poder compartir, ¿no? Ella me compartía cómo su vida había cambiado, cómo el propósito de Dios, lo que ella había querido, anhelado, se hizo aquí en España. Pensando que ya todo se había detenido, se había calmado, que hasta ahí había llegado, pero recién empezaba. Y estábamos, y recordaba diciendo, ¿cómo es la cosa del Señor? Pensando que ya tal vez se nos ha acabado, pero recién empieza. Recién empieza sobre nosotros. Acá lo que nos toca ser valientes de poder, para que esto, el nombre que se invocó sobre nosotros, y que pueda haber el gozo y la alegría en nuestro corazón, se pueda cumplir también en cada uno de nosotros. No simplemente en cada uno de nosotros, sino en nuestra familia, en nuestros hijos, ¿sí? Necesitamos que cada palabra llene nuestro ser. Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice de esta manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis, ¿qué? En esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Así es que necesitamos que el Dios de esperanza os llene de todos. Yo creo que a todos
lo conocemos a nuestro Señor, ya les ha llenado de gozo. Es simplemente vivirlo y declararlo. Ahora, aquellos que no lo tienen, pues no hay otro. Yo creo que no hay otra mayor decisión más linda, más bonita de poder que puedan invitar a Cristo, que puedan entren en su vida y que puedan disfrutar de este gozo de la salvación. Porque dice, como estamos leyendo al principio, en las calles, ¿qué decía? Claman en las calles por falta de vino. Todo gozo se oscureció, se desterró dice, la alegría de la tierra. Que no pueda haber esto más. Al contrario, uno puede, no, por eso no dice en su palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Sí, seguro. Declarémoslo con fe. Ahora, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Y dice, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Yo creo como se dice, cuando uno está vivo, todavía hay esperanza. Siempre lo hemos dicho, no se ha dicho, cuando hay vida todavía hay esperanza. Y como le dicen, es lo último, también lo que se pierde, ¿no? La esperanza. Pero necesitamos lo que tenemos en el Señor. Yo creo que no hay mayor gozo, como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tenía la esperanza completa. Yo creo que cuando uno está ya a punto de partir ante la presencia, decir, Padre, lindo fuera, decir, no, Padre, todo lo que tú me diste, lo que tú has planeado de mí, lo he hecho. Así que, qué alegría, dice, con paso de parada yo voy a ir ante tu presencia. Yo sé que muchos hombres, tanto mujeres de Dios, irán. Y sé que allá, como dice en su palabra, el Señor pagará. Él no es deudor de nadie. Al contrario, encontraremos grandes sorpresas. Bueno, vamos a ir a Juan 15:11. ¿Qué nos dice en Juan 15:11 la palabra del Señor? Ya vamos a... Vamos a ir desde el 10. Vamos a ir terminando. No les voy a... Dice, si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, como podemos decir, hay cláusulas que cada uno de nosotros tenemos que cumplirlas. ¿Sí? Esas cláusulas donde dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté ¿qué? En vosotros. Yo creo que no hay mayor gozo que dice mi gozo esté en vosotros. También me recuerda esto cuando dice nuestro Señor, la gloria que me diste, yo se le he dado ¿a quién? A ellos. Ese gozo y vuestro gozo se ha cumplido. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu anhelo de tu corazón? Para que tu gozo sea cumplido. Pelea por tu gozo, pelea por lo que porque Dios te ha dado, por tu familia, pelea por tu padre, por tu madre, que tal vez aún no lo conocen al Señor. Pelea, como decía el apóstol Pablo, pelea la buena batalla ¿qué? De la fe. Así que para que nuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Yo sé que el gozo en el vivir en Jesucristo nos mantendrá equilibrados. Sé que vamos a pasar altibajos, circunstancias, pero si lo tenemos el gozo con nosotros, ¿sí? Vamos a pasar, sí, como el águila sobre las tormentas.
pero con el gozo puesto, con la frente alta. ¿Sí? Así que necesitamos recuperar este gozo que falta, el vino, el gozo de la salvación. ¿Sí? Necesitamos conquistar, sacar esas cosas que en cada uno de nosotros ya no nos dejan avanzar. Necesitamos comer esa palabra, hacerlo nuestro, porque cada palabra que se nos transmite a través de nuestra pastora son promesas. Esa promesa es la que tenemos que abrazarlas. Decirle: Padre, tú has dicho en tu palabra esta promesa. Entonces sé que a través de tu palabra traerá sanidad para tu vida. Sé que hábitos necesitan ser quebrados, tal vez cosas que yo todavía no he roto en mi vida, que no me deja avanzar. Necesito comer, necesito romper, ¿sí? Pero eso va a ser a través de su palabra, ¿sí? Para que nuestro gozo, tu gozo, sea cumplido en el Señor. Amén. Vamos a estar orando. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche. Padre, tu palabra dice: claman en las calles por falta de vino. Tú conoces, Señor, la situación en el mundo que está atravesando, de cada familia, cada casa, Padre. Padre, hoy clamamos, Señor, por ese vino, que es el gozo de la salvación, Padre, el gozo de la gracia, para que pueda ser derramado, Señor, en cada hogar. Y así mismo oramos, Señor, para que en ellos haya un despertar en su espíritu, Padre, para que cada familia pueda echar mano de la eternidad, Padre, para que pueda traer gozo a su vida, Padre, a su casa. Padre, que a través de ese gozo podemos encontrar esperanza, que a través de ese gozo podemos encontrar, Señor, paz en nuestras vidas, no como el mundo la da, sino como tú la das, Padre. Derrama ese gozo, Señor, como la lluvia en cada hogar, trayendo sanidad, Señor, trayendo consuelo. Padre, ayúdanos, Señor, a comer tu palabra cada día, para que podamos andar sobre ellas, Padre, para que a través de ellas, Señor, muchos puedan venir hacia ti, Padre, buscando ese vino, Padre, para que en cada hogar, en cada familia, Señor, sea el gozo cumplido, en cada padre, en cada madre, Padre. Ayúdanos, Señor, a luchar esas batallas, Señor. Sé que solos no podemos, Padre, pero con tu ayuda dice que todo es posible, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, como tú lo has sido, fieles, Señor, en todos tus preceptos, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en todos tus caminos, en tus mandamientos. Padre, que a través de ellas podamos ser, Señor, beneficiarios, Señor, de todas las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Promesas, Señor, de bien. Promesas, Señor, de bendición. Padre, ayúdanos, Señor, que nuestro gozo sea completo en cada una de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a andar en esos preceptos. Padre, sé que tú has dicho, Padre, si tú estas cosas, tú caminas en ellos, mi gozo estará en vosotros y vuestro gozo será cumplido. Dios de la gloria, clamamos por ese gozo. Padre, que pueda ir en cada, Señor, en esta casa, Señor, y asimismo en las demás casas, Señor, donde te claman a ti, Padre. Oramos por la casa de Madrid, por Jerez, por donde, Señor, se escuche tu palabra, para que pueda llegar, Señor, como en esa lluvia, Padre, tu gozo, llenando cada hogar, Padre.
Padre, si en algo, Señor, muchas cosas, Señor, te hemos fallado, te pedimos perdón, Padre. Sabiendo que tú eres, Señor, un Señor, que perdonas. Asimismo, Señor, como tanto, Señor, a través de tu palabra, tanto como a Zaqueo, transformaste la vida de ellos, cambiaste la vida de ellos. Así también lo harás con cada uno de nosotros, Señor, aquellos que vienen hacia ti, Padre. Y ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, ese gobierno que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Vivir el reino que tú has preparado para cada uno de nosotros, Padre. No hay cosa más gloriosa, Señor, tener tu gozo para poder andar en esta vida. Tener tu gozo para poder luchar cada día, Padre. Padre, llénanos de tu gozo. Inúndanos de tu gozo, Padre. Que cada día, Señor, sea ese dosis, Señor, que necesitamos, Señor, para poder vivir en esta vida. Y asimismo, Señor, transmitirla a otras personas que no lo tienen, Padre. El gozo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Padre. Con tanto amor tú nos has amado. Ayúdanos, Señor, a rescatarle, Señor, para que puedan traer, Señor, puedan venir a tu presencia, a tus pies, Padre, a tus pies. Y en ella encontraremos, Señor, ese gozo, el cual tú nos tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Bueno, que Dios me los bendiga.